So the My first question, yes, sorry. respect to all the sannyasis and to Nanda Maharaj. Entonces es un gusto estar con todos ustedes y voy a tratar de responder sus preguntas en lo mejor de mi capacidad y es un placer para mí estar conectado en la presencia de Srila Nanda Maharaj, de otros sannyasis y todos los devotos. Entonces le comparto, I will share the first question, Guru Maharaj. It's being sent by Gopi from Peru, and she's asking the following. I'll share the question in English and then I'll translate into Spanish. It says, Sri Caitanya Mahaprabhu came in this Kali Yuga to bring manjari bhav. Before this, only gopi bhav was spoken of. Please, I would like to know the difference between one and the other. So if we connect with Sri Caitanya Mahaprabhu through a guru in this Kali Yuga, is this the only bhav that we can develop life after life? Since for us as Gaudiya Vaishnava, it is not possible to develop other Krishna-related bhavs like Sakya or Vatsalya. So let me translate the question in Spanish for a moment. It says, Sri Caitanya Mahaprabhu vino en este Kali Yuga a traer manjari bhav. Antes de esto, solo gopi bhav se conocía. Por favor, querría conocer la diferencia entre uno y el otro. Y si nos conectamos con Mahaprabhu a través de un guru en este Kali Yuga, ¿es este el único bhav que podemos desarrollar vida tras vida? Ya que para nosotros como Gaudiya Vaishnavas no es posible desarrollar otros bhavas conectados con Krishna como Sakya o Vatsalya. Yeah. Okay, so Gopi Dasi asked? Yes, from Peru. From Peru. Yeah. Okay. So it's a good question, thank you. Es una buena pregunta, muchas gracias. Chaitanya Mahaprabhu's dispensation has two features which amount to its breadth and its depth. Entonces, lo que el regalo de Sri Chaitanya Mahaprabhu posee dos aspectos, digámoslo así, que tienen que ver con su amplitud y con su profundidad. In its breadth, he performs the function of the Yuga avatar. En lo que es su amplitud, ¿no? Mahaprabhu ejecuta la función del Yuga avatar. And his, in each case, with regard to its breadth and its depth, his method is Nam Sankirtan. Y en ambos casos, tanto en relación a su amplitud como a su profundidad, su método es Nam Sankirtan. Regarding the breadth of his outreach, Nam Sankirtan, of course, is that method which is prescribed in the Upanishads for deliverance in Kali Yuga. En relación a la amplitud de su alcance, del Nam Sankirtan tiene que ver con el método prescrito en los Upanishads para obtener la liberación en Kali Yuga. So we see that Chaitanya Mahaprabhu, particularly in South India, delivered devotees from Kali Yuga through Nam Sankirtan, but did not necessarily convert them to even Krishna Bhakti, what to speak of Gopi Bhav. ¿No? Pero también podemos ver que en su viaje por el sur de la India, Mahaprabhu convirtió a diferentes personas, pero no a todos ellos, ¿no? Algunos de ellos ni siquiera los convirtió al Krishna Bhakti, que es decir, de convertirlos a lo que es Gopi Bhav. So the implication of this is that Vaishnavas of all persuasions and under different influences of different bhavas over different lifetimes who are present in the world during the dispensation of Chaitanya Mahaprabhu may be picked up by that broad dispensation and facilitated in their pursuit of their ideal. So, la implicancia de esto es que diferentes Vaishnavas que tenían diferentes búsquedas e inspiraciones en particular, no necesariamente en relación al Gaudiya Vaishnavismo, de alguna u otra manera fueron encontrados o abrazados por el regalo de Mahaprabhu y fueron como
recogidos del punto en donde estaban y llevados en la dirección que ellos ya venían teniendo devocionalmente hablando. So, for example, if someone has bhakti samskars from previous lifetimes that predispose that devotee towards Aishvarya bhav and Dasya Bhakti of Vaikuntha, Por ejemplo, si alguien tiene bhakti samskaras, incluso de vidas pasadas, de tal manera que lo predisponen a tal devoto hacia Aishvarya Bhava, hacia Dasya Bhakti en Vaikuntha, well, there are sampradayas that are focused on helping such devotees develop that bhava. bueno, encontramos que existen diferentes sampradayas que pueden ayudar a que tales devotos desarrollen ese bhava en particular. Nonetheless, the prominence of Caitanya Mahaprabhu's Vaishnav dispensation in Kali Yuga may facilitate them even more than those sampradayas that are designed particularly for that purpose. Sin embargo, la amplitud del regalo de Mahaprabhu puede entregarle a esos devotos incluso más que lo que estas otras sampradayas pueden dar, estas sampradayas que están diseñadas más específicamente para entregar un propósito en particular. I'll give you a humorous example. Les voy a dar un ejemplo un tanto chistoso. I know of one devotee who was a member of ISKCON and a member of the Chaitanya Sampradaya. Conozco un devoto que era miembro de ISKCON y por ende miembro de la Chaitanya Sampradaya. But for different reasons, after some time, he became frustrated with ISKCON and he left. Pero por diferentes razones, en algún punto él se frustró con ISKCON y abandonó dicha institución. And he left the Gaudiya Sampradaya. Y abandonó la Gaudiya Sampradaya del todo. And he became an initiated member of the Ramanuja Sampradaya. Y se volvió un miembro iniciado de la Ramanuja Sampradaya. And so he was in South India. He was from the Americas, but he was in South India. Él estaba en él era de América, pero bueno, estaba en el sur de la India. And he went to the headquarters of the Ramanujas at Sri Ranga Kshetra, and there he wanted to enter the temple to have darshan. Y él se dirigió a lo que sería el cuartel general de la Ramanuja Sampradaya, un lugar llamado como Sri Ranga Kshetra, y quería entrar al templo y tomar darshan de la deidad. They said, no, only Hindus can enter. Pero le dijeron, no, solamente hindúes pueden entrar aquí. He said, no, I'm Hindu. Y él dijo, no, yo soy hindú. And then he produced some paper that showed that he was an initiated member of the Ramanuja Sampradaya. Y él presentó un papel que mostraba cómo él era un miembro iniciado de la Ramanuja Sampradaya. He said, no, you're a Westerner, you cannot enter. Pero le dijeron, no, tú eres occidental, no puedes entrar. So he argued with them and he became frustrated. Entonces él comenzó como a argumentar con ellos, a discutir y eventualmente quedó frustrado. And at a certain point, out of frustration, without thinking about it, he said, oh, Hare Krishna. Y en un punto de su frustración, sin pensar en eso, inconscientemente dijo, Hare Krishna. And then the priest said, oh, Hare Krishna, you can come in. Y el pujari le dijo, Hare Krishna, puedes pasar, puedes entrar. So it's a humorous example, but it illustrates the point of how Caitanya Mahaprabhu's mission is very broad and can help to facilitate all types of devotees, all types of Vaishnavas to attain their ideal. Entonces es un ejemplo chistoso, pero que exhibe cómo la amplitud del regalo de Mahaprabhu puede facilitar a diferentes devotos, incluso con otras inclinaciones, a alcanzar su ideal dentro del marco de dicha sampradaya. Bhaktivinoda Thakur predicted that all the sampradayas, the four sampradayas, would come under the banner of Caitanya Mahaprabhu in Kali Yuga. Bhaktivinoda Thakur predijo que las 4 Vaishnava Sampradayas eventualmente quedarían todas bajo el estandarte, por decirlo así, de lo que es la Gaudiya Sampradaya. That has not literally happened, but the fact is that the other Vaishnava Sampradayas have all
gotten life and currency in our lifetime far beyond what they had in terms of influence, notoriety, and so forth by the influence of Caitanya Mahaprabhu Sampradaya, and in particular through the parivar of Bhaktivinoda that we are members of. Entonces, esta predicción de Bhaktivinoda Thakur no aconteció literalmente, pero lo que sí aconteció es que todas estas Vaishnava Sampradayas de alguna u otra forma obtuvieron renombre y posicionamiento, de alguna u otra forma fuerza a partir de la conexión con la Gaudiya Sampradaya y más específicamente con el Bhaktivinoda Parivar del cual nosotros somos parte. In one sense, my Guru Maharaj Om Vishnupad Esi Bhaktivedanta Swami Prabhupada, his campaign within the Bhaktivinoda Parivar obviously is a prominent example of what I'm talking about. And in a sense, his campaign is an example of the breadth of the reach of Chaitanya Mahaprabhu Sampradaya. Entonces, en un sentido, mi propio Guru Maharaj, Vishnupad Bhaktivedanta Swami Prabhupada, él fue dentro del Bhaktivinoda Parivar un elemento central en cuanto a este punto que estoy mencionando, de cómo todas las demás sampradayas se vieron beneficiadas por el alcance, el contacto con la Gaudiya Sampradaya, y sobre todo, mi Guru Maharaj fue un ejemplo en relación al aspecto de la amplitud, de la diseminación de la Chaitanya Sampradaya. As an aside, for the moment, I was thinking of this yesterday. ¿No? Como un punto aparte, estaba justamente pensando acerca de esto el día de ayer. In relation to how sometimes we find an instance in which a devotee, a Gaudiya Vaishnava, is doing a lot of work, it appears, to spread Krishna consciousness broadly. En relación a cómo un devoto muchas veces puede estar haciendo un trabajo en donde él está distribuyendo la conciencia de Krishna de forma muy amplia. And we may be impressed by that kind of ¿No? broad dispensation. Y en algunos de esos casos, cuando vemos que alguien está distribuyendo ampliamente la conciencia de Krishna, podemos quedar impresionados por ese tipo de entrega, de regalo, de entrega. And there have been instances in which disciples of such devotees have been led to believe that because he or she is doing such broad preaching, therefore they don't have time for hearing and chanting themselves. How is the point, Guru Maharaj, again? Because their guru made a broad preaching, they do not have time for chanting themselves. In which sense? I didn't get the that. Disciples, the devotee may be doing a broad outreach, the guru, but not hearing and chanting. And the disciples may think, oh, because he's doing such a broad campaign, he doesn't have time for hearing and chanting. Entonces, quizás en el caso de un guru que está haciendo una amplia distribución, una amplia campaña de prédica, quizás los discípulos pueden pensar, bueno, él está tan abocado a distribuir ampliamente esto que no tiene tiempo para cantar, para escuchar, pero bueno, como que está cubierto eso por la amplia distribución, etc. Así pueden pensar los discípulos de un guru así. But it doesn't matter how broad of a campaign someone may make, they will be like only a glowworm in comparison to the fire of the breath of the campaign of Srila Prabhupada. No, pero no importa qué tan amplia sea la campaña que uno pueda establecer, eso va a ser solamente como una lucía, como un bichito de luz, como una luciérnaga en comparación al fuego de lo que fue la amplitud de la campaña de Srila Prabhupada. And he never missed a beat in terms of chanting and hearing and translating the books and giving the Siddhanta and so forth. Y él, Srila Prabhupada, en su amplia campaña nunca se pasó por alto el canto de rondas o el ocuparse en Shravana, en escuchar o en traducir sus libros, etc. Él siempre cuidó eso. In one sense, the very purpose of preaching is to facilitate or to help us to develop a taste for chanting ourselves. En un sentido, el propósito de la prédica es ayudarnos, facilitar una situación que nos permita desarrollar un mayor gusto por el canto nosotros mismos. We go out to preach to find people who may help us to practice ourselves. ¿No? Al nosotros predicar podemos encontrar otras personas que eventualmente nos ayuden a nosotros mismos practicar. So
there's a broad side to Caitanya Mahaprabhu's dispensation. Pues, volviendo al punto, existe el lado amplio de la distribución de la campaña de Caitanya Mahaprabhu. We see that, going back to the example of my Guru Maharaj, in Bombay, where there are many Ram Bhaktas, he put an altar also for Sita and Ram. ¿No? Vemos, por ejemplo, el caso de mi Guru Maharaj en Bombay, donde hay muchos Ram Bhaktas. Él en el templo allí estableció un altar, entre otros, donde está Sita Ram allí. And Chaitanya Mahaprabhu also honored some Ram Bhaktas. Y Chaitanya Mahaprabhu mismo también él honró a ciertos Ram Bhaktas. Bhaktas of different leelas also came to participate in Gaur Leela. Diferentes Bhaktas de diversos lilas también vinieron a participar del Gaur Lila. But then the other side of the dispensation of Chaitanya Mahaprabhu is its depth. Pero el otro aspecto, el otro lado de lo que es la entrega, el regalo de Chaitanya Mahaprabhu es su profundidad, aparte de su amplitud. This pertains then to the internal reason for Chaitanya Mahaprabhu's appearance. Y ello tiene que ver con la razón interna para la aparición de Chaitanya Mahaprabhu. And of course, as we know, he is Krishna in his Acharya Leela in pursuit of the bhav of Radha. Y como sabemos, por supuesto, él es Krishna en su Acharya Lila, en la búsqueda del bhava de Sri Radha. And in the course of his pursuit of that, then the opportunity to be touched by that oneself as a overflow of his own internal pursuit becomes available. Entonces, si él está buscando eso, la oportunidad de uno entrar en contacto con esa experiencia de Mahaprabhu, la cual surge como un subproducto del rebalsamiento de su propia experiencia, naturalmente eso también se vuelve por extensión disponible para nosotros. And while there are a number of different types of gopi bhav, Ahora bien, podemos hablar de un número diferente de tipos de gopi bhav. the type of gopi bhav that is a result, that it becomes an opportunity for us, that is a result of Mahaprabhu's internal pursuit, is the type of gopi bhav that brings us closest to the experience that he himself is pursuing, the bhava of Radha. Entonces, el tipo de gopi bhav que nosotros podemos experimentar como parte de lo que Mahaprabhu estaba buscando es el tipo de experiencia que es la más cercana a lo que es la experiencia de gopi bhav de Sri Radha en sí. Although there are a number of types of gopi bhav, Rupa Goswami has highlighted two general categories in Bhakti Rasamrita Sindhu. Aunque existen diferentes tipos de gopi bhav, Srila Rupa Goswami principalmente mencionó dos categorías en su Bhakti Rasamrita Sindhu. That is the gopi bhav of Sambhog and Tadbhav. ¿No? Uno se conoce como Sambhog, el gopi bhav de Sambhog, y el otro es el gopi bhav de Tadbhav. Sambhog is the desire to serve Krishna selflessly by making oneself available to him for romantic interludes. Entonces, el primero de ellos, Sambhog, tiene que ver con la actitud de uno entregarse y dar placer a Krishna de forma desinteresada al uno volverse disponible para él en términos de intercambios románticos. As you know, Radha is not the only gopi that Krishna is associated with. Como ustedes bien saben, Radha no es la única gopi con la que Krishna se asocia. Then again, the different gopis are all different manifestations of some aspect of Radha. Ahora bien, también tenemos el punto de que todas las diferentes gopis son diferentes manifestaciones de algún aspecto de Radha. So if we look carefully, we see that just as Ramchandra made a vow for only one wife, Krishna has as well. Así como, entonces, de la misma manera podemos ver, así como Ramachandra hizo un voto de solo tener una esposa, Krishna también hizo esto mismo, siguiendo esta idea previa. Because the other gopis besides Radha, properly understood, are manifestations again of some aspect of Radha. ¿Por qué digo? Porque todas las demás gopis, aparte de Radha,
si uno lo entiende apropiadamente, vamos a entender que todas ellas son manifestaciones de algún aspecto de Radha. But unlike Ram Lila, in Krishna Lila, one can develop that kind of gopi bhav and have direct romantic life with Krishna. Pero a diferencia del Ram Lila, uno puede desarrollar ese tipo de gopi bhav y tener una vida romántica directa personal con Krishna. So we find the sages of Dandakaranya, for example, they were chanting the Gopal mantra, pursuing Madhurya Rasa, and Ram came through the forest, and they recognized him to be the deity that they were worshiping. ¿No? Entonces tenemos el ejemplo de los sabios de Dandakaranya, quienes ellos aspiraban a relacionarse personalmente con Krishna en Madhurya Bhav. Ellos estaban cantando el Gopal mantra para ello, y eventualmente ellos encontraron a Ramachandra allí, y ellos reconocieron que Ramachandra era la misma persona de la deidad que ellos estaban adorando, Krishna. But he told them, in this appearance, there are no other gopis. There's only Sita. Pero Krishna, como Ramachandra, allí les dijo, en esta aparición mía no hay otras gopis, solamente esta Sita. But next I will come as Krishna, you can take birth then, and then you can become like one of my wives or parakiya lovers. Pero en mi próximo advenimiento voy a aparecer como Krishna y allí ustedes pueden aparecer como gopis y allí podemos tener una relación como en parakiya, como amantes. But the second type of Madhurya Rasa that Rupa Goswami highlights is the tadbhav, which means rather than having desire for direct romantic life with Krishna, to attach oneself to the bhava of someone who has that and to serve that gopi. Y por otro lado, el segundo tipo de Madhurya Bhava es Tat Bhava, que implica no tener una vida romántica directa con Krishna, sino apegarse a servir a una gopi que está teniendo esa unión romántica con Krishna y servir a esa gopi. And this Tadbhav Madhurya Rasa for Radha is, Rupa Goswami says, the preferred form of Madhurya Rasa. Y este Tat Bhav, en Madhurya Rasa dirigido a Radha, es la forma, Rupa Goswami menciona, es la forma preferida de Madhurya Rasa de nuestra línea. Because in this form of Madhurya Rasa, you can come closest to what Caitanya Mahaprabhu himself came to experience, which is the bhav of Radha. Ya que en esta forma de Madhurya Rasa es donde uno puede acercarse lo más posible a aquello que Mahaprabhu mismo experimentó. ¿Y qué es lo que Mahaprabhu experimentó? Radha Bhava. You cannot become Radha. Uno no se puede volver Radha. And if you become a competitor of Radha, you cannot get as close to Krishna as Radha can. Y si you cannot draw as much from Krishna as Radha can. Si tú no te puedes volver Radha, y si eliges volverte una gopi que compita con Radha, no vas a nunca llegar a experimentar lo que Radha está experimentando, a derivar lo que Radha logra extraer de Krishna. But if you become a servant of her bhava and a sister as a maidservant, then you can come as close to Radha bhava as possible. Pero si uno la sirve a ella, se vuelve una sirvienta de ella, uno puede acercarse de lo más posible a este Radha Bhava en esa posición. So this is the Unata Ujjvala Rasa. Ujjvala Rasa means Madhurya Rasa. Unata Ujjvala means a special kind of Madhurya Rasa Mahaprabhu has made available. Esto es conocido como Unnata Ujjvala Rasa. Ujjvala Rasa se refiere a Madhurya Rasa y Unnata Ujjvala Rasa se refiere a un tipo especial de Madhurya Rasa que es el que Mahaprabhu presentó e hizo disponible. So this is the depth of Caitanya Mahaprabhu's dispensation. Entonces esta parte tiene que ver con la profundidad del regalo de Caitanya Mahaprabhu. However, in this dispensation, in terms of making this particular internal dispensation itself most available, there is no one who assisted Caitanya Mahaprabhu more than Nityananda Prabhu. Sin embargo, en relación a este tipo de regalo y en tratar de volver disponible este regalo al mundo, no hay nadie que haya asistido más a Sri Chaitanya en estos términos que Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu is Balaram. Nityananda Prabhu es Balaram.
Balaram in the Braj Lila cannot directly participate in Krishna's romanticism. Balaram en el Braja Lila no puede participar directamente en el romanticismo de Krishna. But when he comes as Nityananda Prabhu, then he can directly participate in Krishna's romanticism. Pero cuando in, Krishna viene como Caitanya Mahaprabhu, Balaram puede participar como Nityananda directamente en el romanticismo de Krishna. In the form of glorifying it, broadcasting it, bringing it to people's attention. En la forma de anunciar esto, de glorificarlo, de diseminarlo, de capturar la atención de la gente en esa dirección. So this is a special opportunity for Balaram to speak about Krishna's romantic life. Entonces esta es una oportunidad especial para Balaram de hablar acerca de la vida romántica de Krishna. But he doesn't personally participate in a romantic life with Krishna. Pero él no participa personalmente con Krishna en su vida romántica. Not as Balaram, neither as Nityananda Prabhu. Ni como Balaram, ni como Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu is the friend of Chaitanya Mahaprabhu. Nityananda Prabhu es el amigo de Caitanya Mahaprabhu. He's the friend of Krishna who accompanies him in practically every appearance of every avatar and every expansion. Él es aquel amigo de Krishna que lo acompaña prácticamente en todas partes, en cada aparición, en cada avatar, en cada expansión que él manifiesta, etc. Wherever Krishna goes, then Lakshmi is there. Donde quiera que Krishna va, Lakshmi allí está también. Right? ¿Cierto? But there's somebody else there too. Pero también hay alguien más allí, y ese alguien es Balaram. We have a saying in English with regard to romantic life that 3 is a crowd. No, tenemos un dicho en inglés en relación a la vida romántica que dice 3 son multitud. But it's not the case with regard to Balaram. Pero este no es el caso en relación a Balaram. For Narayan and Lakshmi, he becomes the bed as Seish. ¿No? Cuando Narayan aparece junto a Lakshmi, él aparece como la cama en la forma de Shesh, Ananta Shesh. He's not loving Narayan like Lakshmi, but he's providing a bed for them. No, él no está amando a Narayan como Lakshmi, pero él está proveyendo una cama para ellos. So when he comes to Kali Yuga with Chaitanya Mahaprabhu as Nityananda Prabhu, then he's glorifying this romantic life of Krishna and the opportunity to participate in it that Chaitanya Mahaprabhu is making available by his own pursuit of Radha Bhav. Y cuando Krishna aparece como Chaitanya Mahaprabhu, Balaram, la forma de Nityananda, está glorificando a Mahaprabhu, a la experiencia interna de Mahaprabhu, y está facilitando esa experiencia a todas las demás personas a través del regalo que Mahaprabhu está haciendo disponible. Nityananda has his own consort, that's true, in Gaur Lila. También es cierto que Nityananda tiene sus propios consortes en el Gaur Lila. But that is a secondary thing for him. Pero eso es algo secundario para él. The primary focus of Nityananda Prabhu is glorifying Chaitanya Mahaprabhu. El foco principal de Nityananda Prabhu es glorificar a Chaitanya Mahaprabhu. And serving him as a friend. Y servirlo a él como un amigo. And so the Sakyarasa of Nityananda Prabhu is also a current that is available within Gaudiya Vaishnavism. Entonces el punto es que el Sakya Rasa de Nityananda Prabhu también representa una corriente que está disponible dentro del Gaudiya Vaishnavismo. In fact, the enthusiasm of Nityananda Prabhu for Chaitanya Mahaprabhu's dispensation was such that his associates, the Dwadasa Gopal in Gaur Lila, they began the sampradaya, they began initiating throughout Bengal, opening centers, and all of them were steeped in Sakyarasa. De hecho, el entusiasmo de Nityananda Prabhu por servir a Mahaprabhu fue tal que los asociados de Nityananda Prabhu, conocidos como los Dwadasa Gopal, fueron los primeros en comenzar la diseminación de la Gaudiya Sampradaya, estableciendo centros en Bengal y predicando e iniciando a diferentes personas. So Sakyarasa Y todos ellos estaban situados en Sakya Rasa. Sakyarasa is a secondary and assisting
bhava in Chaitanya Mahaprabhu's dispensation. Entonces, Sakya Rasa es un rasa secundario que está allí asistiendo, ¿no? Un bhava que está asistiendo a lo que es el regalo principal de Chaitanya Mahaprabhu. And Sakya Rasa and Madhurya Rasa are very compatible. They are good friends. Y Sakya Rasa y Madhurya Rasa son muy compatibles entre sí, son muy buenos amigos. Mm-hmm. So inadvertently, even though Nityananda Prabhu is broadcasting the depth of the gift of Chaitanya Mahaprabhu, some devotees are affected by his own Sakya bhav, and so that current remains alive. And my Guru Maharaj, for example, is a prominent, he's a prominent example of that Sakya Rasa influence. Entonces, Nityananda Prabhu, en su diseminación y distribución y prédica de lo que era el mensaje de Mahaprabhu, algunos quedaron en verdad inspirados con el propio sentimiento de Nityananda Prabhu, y eso se volvió una corriente que se encuentra en nuestra sampradaya hasta el día de la fecha, y mi Guru Maharaj, la Prabhupada, es un ejemplo prominente de alguien situado en este Sakya Bhav. So this particular type of Madhurya Rasa and Sakya Rasa are the two currents of Gaudiya Vaishnavism. Entonces, este tipo de Madhurya Rasa que aclaré y Sakya Rasa son las dos corrientes presentes dentro del Vaishnavismo Gaudiya. And there are four basic types of Sakya Rasa. Y existen 4 tipos básicos de Sakya Rasa. And one type is mixed and influenced by Madhurya Rasa. Y uno de esos 4 tipos está mezclado, influenciado con Madhurya Rasa. So when it's mixed with Madhurya Rasa, then it is still Sakya Rasa, but it reaches intimacy with Krishna that exceeds all other forms of Sakya Rasa and exceeds the intimacy of Vatsalya Rasa as well. ¿No? Y este tipo de Sakya Rasa aún sigue siendo Sakya Rasa, pero debido al componente de Madhurya Rasa, este tipo de Sakya Rasa genera un tipo de intimidad más intenso y profundo que las otras variedades de Sakya Rasa, incluso que Vatsalya Rasa. This is the Sakya Rasa of the Narmasakas who are sympathetic to and participate in the romantic life of Krishna. Y este es el Sakya Rasa de los Narmasakas, quienes empatizan y participan de alguna u otra forma en lo que es la vida romántica de Krishna. They are friends of Krishna and servants of Radha. Ellos son amigos de Krishna y sirvientes de Radha. In the first book of our Sampradaya, Brihad Bhagavatamrita, we find the influence of Sakya Rasa in both the first and the second canto. En el primer libro de nuestra Sampradaya, el Brihad Bhagavatamrita, encontramos la influencia de Sakya Rasa tanto en el primer como en el segundo canto. Narada Muni is the protagonist of the first canto. Narada Muni es el protagonista del primer canto del Brihad Bhagavatamrita. Rupa Goswami describes him to be in Dasya Rasa mixed with Sakya. Rupa Goswami lo describe a él como estando en Dasya Rasa con una mezcla de Sakya. He is the Vaidhi Bhakti manifestation of Brajalila's Madhumangal. ¿No? Él es la manifestación en Vaidhi Bhakti de Madhu Mangal de Vrindavan. And in the end of the first canto of Brihad Bhagavatamrita, it is Narad who reminds Krishna of gopi bhav, and for this, Krishna praises him. Y al final, And this illustrates that the gopi bhav is the highest ideal. Al final del primer canto del Bhagavatam, Narada le recuerda a Krishna el Gopi Bhav, mostrando cómo este Gopi Bhav es de lo más elevado, y Krishna le agradece a Narada Muni, ¿no? Y en ese momento se establece cómo este Gopi Bhav es el más elevado alcance dentro de la Sampradaya. And in the second canto, of course, the protagonist is Gopakumar. He is the Narmasaka. Y obviamente en la segunda parte del Brihad Bhagavatamrita, el protagonista es Gopakumar, y él es un Narmasaka en Braj. So in both cantos, in a sense, Sakya Rasa is showing us the way to Madhurya Rasa. Entonces en ambos cantos, por decirlo así, Sakya Rasa nos está mostrando el camino hacia Madhurya Rasa.
Still, the follower of Gopakumar, Janasharma, he also became a Narmasaka. Y el seguidor de Gopakumar, conocido como Jana Sarma, él también se volvió un Narmasaka. He told his disciple Janasharma that when he was in Leela with Krishna in Goloka, Radharani pulled him aside and said, "There's one devotee on earth in Braja. I want you to go and bring him to me." Radharani said to Krishna, no, to Gopakumar, sorry. To Gopakumar, Svarupa. Yeah. Entonces Radharani le dijo a Gopakumar en su forma de Sarupa, en su forma de Narmasaka, le dijo, hay un devoto en la tierra que es un devoto que quiero traerlo, es un Narmasaka, quiero traerlo para aquí conmigo. Ayúdame con eso. And Sarupa, or Gopakumar, he said, I knew that if I followed Radha's order, I would miss the cow herding that day, but I knew that it would be more pleasing to Krishna if I followed Radha's order, so I did. Entonces Sarupa dijo, yo sabía que si seguía la instrucción de Radha, yo me perdería el día de pastoreo ese día allí, pero yo sabía que si complacía a Radha siguiendo su instrucción, ello daría más placer a Krishna aún. So Sanatana Goswami in his Sorry. So Sanatana Goswami in his Brihad Bhagavatamrita has found some place in our sampradaya for Sakyarasa. Entonces Sanatana Goswami en su Brihad Bhagavatamrita ha encontrado cierto lugar para lo que es Sakyarasa. Later, of course, in modern times, in our Paribar, Bhaktivinoda Thakur has done so as well. Y en tiempos modernos, en nuestro Paribar, también Bhaktivinoda Thakur ha hecho algo similar. He comes from the Nityananda Paribar, and within that, the influence of Janava. No, Bhaktivinoda Thakur proviene de la Nityananda Paribar y desde allí se encuentra la influencia de Janava. And he had great respect for Sakyarasa, even though he himself was steeped in gopi bhav. Y él tenía un gran respeto por Sakyarasa, incluso aún cuando él estaba establecido profundamente en gopi bhav. So in his principal philosophical book, Jaiva Dharma, as you know, he has two characters, Vijay Kumar and Brajanath. Entonces, and one of them is in Sakya Bhav, following Subal like a Narmasaka, and the other is in Manjari Bhav. Entonces, en su obra filosófica central, el Jaiva Dharma, allí hay dos personajes principales, Vijay Kumar y Brajanath. Uno de ellos está situado en Narma Sakya Ras, como un seguidor de Subal, y el otro en Manjari Bhav. So we can find both of these influences in Gaudiya Sampradaya. Entonces podemos encontrar estas dos influencias en el Gaudiya Sampradaya. And our own bhava that we will attain, that will depend upon the kind of association over lifetimes that we receive. Y el bhava que cada uno de nosotros alcance eventualmente, eso dependerá del tipo de asociación que recibamos a lo largo de diferentes vidas. So, does that help? Entonces, bueno, esa es la respuesta, espero que ayude. Yes, I don't think she has mic, so we can continue with the next question, Guru Maharaj. Okay. She sent me one written message and says, I greatly value such an explicit and wonderful reply. So yes, that's okay. So very kind. Okay, usted es muy amable, dice. I have one question from Gauranga Kripadas from Venezuela. He also was not able to be now present to make the answer live, so I have it here. It says, in his advancement in the practice, the sadhaka, how the sadhaka will experience the stage of nishtha, how nishtha manifests in the sadhaka, and if the sadhaka is the sadhaka aware that he is or she is in such a stage. I am asking all this knowing that this is a very important stage, and in the stage that we are in now, it will be very becoming to try to get there. Basically, that's the question. So I will repeat it in Spanish briefly. La pregunta dice, dentro del avance en su práctica al sadhaka, ¿cómo experimentaría la etapa de nishtha? ¿Cómo se manifiesta en él? Y si el sadhaka es el sadhaka consciente de que está en dicha etapa.
Pregunto esto entendiendo que es una etapa muy importante y en la época que estamos sería muy bueno optar por llegar a dicha etapa. Yes. Yes, this is an important focus, and we can refer to Nishta as an interim goal on the way to bhava. Entonces, este es un foco importante, Nishta, y podríamos llamarlo una etapa intermedia, mitad de camino en lo que es nuestro camino hacia bhava. Bhava involves all types of transformations of the body, Bhava, sattvic bhava. bhava implica diferentes tipos de transformaciones corporales, diferentes sattvika bhavs. And Nishta requires some movement as well. Y Nishta requiere otro tipo de movimientos también. In Nishta, we have to go like this. En We have to Nishta el be able to bow movimiento es down. este, ¿no? Inclinar y bajar nuestra cabeza. If we cannot bow down like this, then we cannot get all the other transformations of ecstasy. Si no podemos movernos de esta manera, inclinando nuestra cabeza, no podemos esperar tener los otros movimientos, los movimientos provenientes del éxtasis. So in his Shikshastakam, Caitanya Mahaprabhu was given like a fourfold decorum for devotees: to be humble, to be tolerant, to expect no honor, to give honor to others. One should try to become steady in these things. Entonces, en el Sanga-siddha, Mahaprabhu entregó un tipo de conducta apropiada para un devoto en 4 formas, ¿no? Ser humilde, tolerante, no esperar respeto, dar respeto a otro. Uno debería ser estable en estas 4 cosas. There are two aspects of Nishta. Existen 2 aspectos de Nishta. Steadiness in these things and steadiness in hearing and chanting Kirtaniya Sadhapari. Los 2 aspectos de firmeza en Nishta es por un lado ser firme en estas 4 cualidades y por otro lado ser firme, fijo, estable en su canto, en el canto, Kirtaniya Sadhapari. To be constant in one's chanting, then one has to be free from distractions. Para uno ser constante en su canto, uno debe estar libre de distracciones. But if you culture this fourfold decorum, Si uno cultiva este comportamiento cuádruple, estas 4 virtudes, and you become steady in that, y uno se vuelve fijo en ello, then it will be much easier for you to chant without distraction. entonces si hacemos esto, nos resultará mucho más fácil poder cantar sin distracciones. For example, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has described humility as absence of the enjoying spirit. Por ejemplo, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ha descrito la humildad como la ausencia del espíritu de disfrute. Our material conditioning is such that we see things without thinking about it. We think of them as objects for our own enjoyment. Nuestro condicionamiento es tal que incluso sin pensarlo observamos las cosas considerándolas como objetos para nuestro propio disfrute. We see the world as if we are the center. Nosotros contemplamos el mundo tal como si nosotros fuésemos el centro. But we're not the center, so the world doesn't really cooperate with that proposal. Pero nosotros no somos el centro y por ende sentimos que el mundo no coopera con con nuestro propósito de ser el centro. So we pelar and we struggle with it. Y entonces luchamos, peleamos con esa situación. But if we practice this humility with this in mind, and train ourselves to not to see things as objects of our enjoyment, Pero si practicamos la humildad con esto en mente y si intentamos entrenarnos para no contemplar los objetos de este mundo como objetos para nuestro disfrute, but rather to see ourselves as servants of Bhagavan and as if all things belong to him. sino más bien nos vemos a nosotros como sirvientes de Bhagavan y contemplamos todas las cosas como cosas todo perteneciendo a él, algo que pertenece a él. Then this enjoying spirit, which gives rise to so many mental distractions. Entonces, si hacemos esto, este espíritu de disfrute, el cual da lugar a tantas distracciones mentales, That will be replaced with the serving ego. gradualmente va a ser reemplazado por un ego de servicio.
And with the serving ego, then when we chant, then our mind will not be distracted. Entonces, con un ego de servicio, con una identidad de servicio, en el momento de cantar, nuestra mente no estará distraída ya. So what you ask about is a big topic, and that is a short answer. Entonces, tú estás preguntando acerca de algo que es un tópico muy amplio, muy grande, y esto que acabo de dar es una respuesta breve. But you have to focus on cultivating these things in a dynamic, with a dynamic understanding of what they mean. Pero tienes que enfocarte en cultivar todas estas cosas con una comprensión dinámica de qué significa esto. I spoke for a minute about humility. Hablé durante un minuto acerca de la humildad. Again, if we see objects of the world and we objectify people and see them as objects of our enjoyment, we kind of take the life out of them because we don't see them for what they actually are. ¿No? Porque si observamos los objetos de este mundo para nuestro disfrute, o si incluso objetivizamos, cosificamos a las personas, viéndolas dentro de nuestro propósito egoísta, en verdad no estamos viendo las cosas tal como lo son. In Vrindavan, the consciousness of Vrindavan, everything is alive. Me brindaban la conciencia allí, es que todo está vivo. Everything is alive and serving Krishna. Todo está vivo y todo está sirviendo a Krishna. So it's a way of looking at the world. Esa es una forma de mirar al mundo también. If you don't look at the world as objects of your enjoyment, but rather as all for the pleasure of Krishna, then it comes alive. Entonces, si observamos al mundo no como un objeto de disfrute, sino como algo para el placer de Krishna, automáticamente todo adquiere vida. And the grass will speak to you. El mundo cobra vida y en ese momento la hierba te va a hablar, el pasto te va a hablar. The trees will speak to you. Los árboles te van a hablar. Like they did to Chaitanya Mahaprabhu. Como lo hicieron con Caitanya Mahaprabhu. He did not sit to write some poetry, but the grass said to him, "Why are you not humble like us?" No es que él se sentó a escribir una poesía, sino que la hierba misma, el pasto, le dijo a él, ¿por qué no eres humilde como nosotros? And the tree said, "Why aren't you not tolerant like us?" Y los árboles le dijeron, ¿por qué no eres tolerante como nosotros? Él escuchó esto. Generoso. Generoso, ¿no? También. ¿Por qué no eres generoso como nosotros? How many times have you seen a tree recently? ¿Cuántas veces han visto un árbol recientemente? And how many times did you think of this verse? ¿Cuántas veces han pensado este verso al ver el árbol? How many times recently have you walked on grass? ¿Cuántas veces recientemente han caminado sobre la hierba? Instead of listening to the grass. En lugar de escuchar a la hierba. This is Nishta. Todo esto es Nishta. It turns rules and regulations into realizations. Nishta hace que las reglas y regulaciones se conviertan en realizaciones. In Nishta, in Anishta Bhajan, the road is not straight. It moves like this. Entonces, en Anishta Bhajan, la etapa inestable previa a Nishta, el sendero no es recto, sino que es curvo y se mueve para diferentes partes con diversos altibajos. It's a learning curve. Sí, es una curva básicamente, no es algo recto. So don't be discouraged in that stage. Entonces no se desanimen si están en esa etapa. There's room for mistakes. Hay espacio para equivocaciones allí. Mistakes are only as bad as we do not learn from them. Los errores son únicamente malos en la medida en que no logramos aprender de ellos. If we learn from our mistakes, then they are not problems. ¿No? They are teachers. Si logramos aprender de nuestros errores, entonces no son problemas, son nuestros maestros. So when we do that, then we come to Nishta, then the road becomes straight. Pero cuando llegamos a Nishta, el camino se vuelve recto. Pero no está, ¿cómo se dice? Estrecho. Narrow. Estrecho. Pero no es está estrecho. estrecho. Está ancho. ¿Ancho?
Ancho, sí, amplio, ancho. Muy ancho. And then verses have many meanings. Y en ese momento los versos cobrarán diferentes significados. It's not black and white. There are so many shades of gray. Ya las cosas no serán en blanco o negro, habrá tantas variedades de gris entre medio. There's more than one right answer. No existe solamente una pregunta correcta, There's variety within una respuesta correcta, perdón. the singular direction. ¿No? Hay variedad dentro de esa dirección singular. So in this way, by emphasizing this aspect of Caitanya Mahaprabhu's third verse of Shikshastakam, we can learn to bring the world to life, so to speak, and we can find teachings in coming from every corner. Entonces, aplicando esta enseñanza de Mahaprabhu dada en el tercer verso del Sikshastaka, el mundo cobra vida ante nosotros y vamos a poder encontrar diversas enseñanzas viniendo a nosotros en todas las direcciones. And when we are in the presence of our guru, then it's easier to pay attention. Cuando estamos en la presencia de nuestro guru es fácil prestar atención. So you have to turn the whole world, the whole environment into your guru. Pero el desafío es hacer que todo el mundo, que todo el medio ambiente se vuelva nuestro guru. The whole world is speaking and teaching us, but we're not listening. No, el mundo entero nos está hablando, nos está instruyendo, pero nosotros no estamos escuchando. Mahaprabhu listened, and the grass said to be humble, the tree said to be tolerant. Mahaprabhu escuchó y escuchó que la hierba le estaba diciendo sé humilde y que el árbol le estaba diciendo sé tolerante. So I think if you focus on these things, then this will help you to come to Nishta. Entonces yo creo que si te enfocas en estas cosas, eso te ayudará a llegar a Nishta. It is like if you're climbing a mountain, your goal is to come to the valley on the other side. Es como si uno está trepando una montaña y al otro lado, la idea es llegar a la cima y al otro lado de la cima hay todo un valle. The top of the mountain, that is Nishta. La cima de la montaña es Nishta. Hard to get there. Difícil llegar allí. You need to have a rope tied around you and someone above you holding you. Quizás necesites incluso tener una soga atada en tu cintura y que alguien en la cima de la montaña esté sosteniéndote allí. But when you get to the top, then it's all downhill. Pero una vez que llegas a la cima, el resto todo es cuesta abajo. Then you can see the valley of Prem. Y cuando llegas a la cima vas a poder ver el valle al otro lado, y este valle es el valle del Prem. In Nishta, your eyes are the Shastra. ¿No? En Nishta, tus ojos son el Shastra. So the path is clear. Entonces el sendero es claro a esa altura. Those are a few thoughts on Nishta. Does that help? Entonces algunas ideas, algunos pensamientos acerca de Nishta. ¿Ayuda eso? Yeah. I don't think he will have microphone. Maybe he will send some written message. But should we continue with another question? Okay. Okay. So Bharati Maharaj está allí conectado. Puede tomar el micrófono y hacer la pregunta. Bharati Maharaj. Srila Tripurari, muchas gracias. Reverencias a todos. Mi pregunta es en relación con Sanga-siddha Bhakti y Svarupa-siddha Bhakti. Si Srila Tripurari Maharaj puede ser tan amable de poder profundizar en aquel aspecto para nuestra comprensión. Muchas gracias. Okay, so Bharati Maharaj from Chile, he's asking you if you can expand a little bit, elaborate on the difference between Sanga-siddha Bhakti and Svarupa-siddha Bhakti. Bharati Maharaj Ki Jai. Yeah. Yes, Svarupa-siddha Bhakti is, these are terms given by Jiva Goswami in Bhakti Sandarbha. Estos son términos dados por Jiva Goswami en su Bhakti Sandarbha. And along with them, he gives the term Aropa-siddha Bhakti. Y junto con estos dos términos hay uno más, que es Aropa-siddha Bhakti. So Svarupa-siddha Bhakti constitutes those activities that are inherently bhakti themselves. Svarupa-siddha Bhakti se refiere a aquellas actividades que son de forma inherente Bhakti en sí mismas.
So they have inherent spiritual power. Por lo tanto poseen un poder espiritual inherente. So hearing, chanting, remembering Krishna, worshiping the deity, and so forth, these are examples, angas of Svarupa-siddha bhakti. Por lo tanto, escuchar acerca de Krishna, por ejemplo, cantar acerca de él, recordarlo, adorar la deidad, etc. Todos estos son angas o aspectos de Svarupa-siddha bhakti. So if we do engage in those activities, regardless of our intention and motive and awareness even that we're doing them, there will be some spiritual benefit. Entonces, si nos ocupamos en esas actividades, incluso más allá de nuestra atención o de nuestra intención, perdón, o de estar conscientes o no de lo que estamos haciendo, va a haber algún tipo de beneficio en tales actividades debido a su poder inherente. And knowing that, then from examples in the Shastra, those examples are there to say to us that if it's the case that even without knowingly participating in chanting, you can get benefit, then what to speak of the benefit if you do so knowingly with the right intentions and so forth. Entonces, siguiendo esta idea, esta línea de pensamiento en las escrituras se nos dice, encontramos muchos ejemplos en las escrituras de personas que se ocupan en Bhakti inconscientemente sin saber lo que están haciendo y se benefician. Entonces la idea es, si el beneficio está allí al yo ocuparme inconscientemente, ¿cuánto mayor será el beneficio si yo me ocupo en Bhakti con la intención correcta, conscientemente, etc.? So this is Svarupa-siddha bhakti. Entonces esto es Svarupa-siddha bhakti. And Svarupa-siddha bhakti is in connection with regard to karma. Y Aropsiddha bhakti está relacionado al principio de karma. There's basically two types of karma. There's the Vedic karma, in the karma then, or the prescribed action for the Sudra, for the Brahmin, for the Vaishya, and so forth. Básicamente, por un lado, existe un tipo de karma, el karma védico, lo que se prescribe para cada uno de los diferentes varnas, para el deber prescrito para el Sudra, para el Vaishya, etc. And then there's every other kind of activity. Y después existe cualquier otro tipo de actividad fuera de ese espectro. Within the realm of karma. Dentro del ámbito del karma. With regard to that latter type of karma in the Gita, Krishna says, Yat karoshi rashnasi, yat johoshi darasi. Whatever you do, whatever you eat, whatever it is, do it as an offering to me. En relación a este segundo tipo de karma, Krishna dice en el Bhagavad Gita, Yat karoshi, yat atnahi, yat johoshi darasi, yat. Cualquier cosa que comas, cualquier cosa que, lo que sea que hagas, ofrécemelo a mí. That is Svarupa-siddha bhakti. Eso sería Aropsiddha bhakti. Where we take a karmic activity and assign bhakti to it and do it for the pleasure of bhakti. Cuando nos ocupamos en una actividad kármica, de alguna forma le asignamos bhakti a dicha actividad y se convierte en algo que da cierto, lo conectamos de manera de darle cierto placer a Bhagavan. And Sanga-siddha bhakti has two divisions, karma and Sanga-siddha bhakti posee dos divisiones. Which two divisions, sorry? Karma and Gyan. Karma y Gyan son las dos divisiones de Sanga-siddha bhakti. Also, what I'm saying here, within Svarupa-siddha bhakti, within Aropsiddha bhakti, within Sanga-siddha bhakti, that I'm basically defining, there are different attitudes which they may be performed, which makes further divisions. ¿No? Obviamente, en relación a estos tres tipos de bhakti que estoy mencionando, pueden haber diferentes tipos de actitudes con las cuales uno se ocupe en estas variantes, lo cual va a crear aún mayores subdivisiones de estas tres divisiones. The basic divisions are kaitava and akaitava. So to do it for the pleasure of Krishna or do it for other reasons. ¿No? Las principales divisiones son kaitava y akaitava, ¿no? Hacerlo para el placer de Krishna o con alguna otra intención. Selfish reasons. ¿No? Con alguna intención egoísta, básicamente. So, if we're doing Sanga-siddha bhakti, akaitava, without any cheating, with the right motive. Entonces, si estamos ocupados en Sanga-siddha bhakti en formato akaitava, que quiere decir sin engaño, con la intención correcta, then we're going to get the best result. entonces vamos a obtener el mejor resultado. And if sometimes we have to do some karmic
activity and we assign bhakti to it for the pleasure of Krishna rather than for selfish means, then that's also the best we can get from Svarupa-siddha bhakti. Entonces, si también por otro lado a veces tenemos que ocuparnos en alguna actividad kármica, pero le asignamos bhakti a eso para el placer de Krishna, eso es lo mejor que vamos a poder extraer de, en este caso, Svarupa-siddha bhakti. And same with Sanga-siddha bhakti. If we do it for the pleasure of Krishna, then we're going to get the most benefit out of it. Y lo mismo se aplica a Sanga-siddha bhakti. Si lo ejecutamos con la intención de dar placer a Krishna, vamos a extraer el mayor beneficio de allí. The difference between Sanga-siddha bhakti and Svarupa-siddha bhakti is that in Svarupa-siddha bhakti, we assign bhakti to the activity and do it for Krishna, whereas in Sanga-siddha bhakti, we combine the activity from the realm of karma or gyan with Sanga-siddha bhakti and then execute Sanga-siddha Svarupa-siddha bhakti. Entonces, la diferencia entre Sanga-siddha bhakti y Svarupa-siddha bhakti es que en Svarupa-siddha bhakti nos ocupamos en una actividad y le asignamos eso bhakti, ¿no? Y mientras que en Sanga-siddha bhakti nos ocupamos en algo, pero mezclamos esa actividad con Svarupa-siddha bhakti. So, let me give you an example. Déjenme darles un ejemplo. If you want to do a fire sacrifice, Si uno, por ejemplo, participa en un sacrificio de fuego, I'm not speaking about bhakti, but I'm speaking about a fire sacrifice. no estoy hablando de bhakti, estoy hablando de sacrificio de fuego. In order to do the fire, to do the fire, you need wood. Para hacer el fuego en sí, uno necesita madera. Gathering wood is not offering a fire. El recoger madera no significa ofrecer un fuego. But the act of gathering the wood has to be combined with the lighting of the fire in order that the fire be lit. ¿No? Pero el acto de recoger la madera tiene que ser combinado con el acto de encender el fuego para que el fuego esté allí propiamente dicho. So the act of acquiring the wood, that is, in this example, Sangha. ¿No? Entonces, siguiendo con esta analogía, el acto de uno recoger la madera sería Sanga-siddha bhakti. So those karmic activities that we need to do in order to perform a particular act of bhakti. Entonces, esas actividades kármicas que tenemos que realizar para ocuparnos en algún tipo de bhakti, what did you say at the end? That becomes Sanga-siddha bhakti. Y eso se transforma en Sanga-siddha bhakti. I combine that thing with Svarupa-siddha bhakti, and it becomes Sanga-siddha bhakti. Yo combino eso, lo que sea que estoy haciendo, con Svarupa-siddha bhakti, y entonces eso se vuelve Sanga-siddha bhakti. By association with Svarupa-siddha bhakti, that mentality, like compassion, which is gyan, or that activity in karma becomes bhakti. Por asociación con Svarupa-siddha bhakti, esa mentalidad, por ejemplo, la compasión que tiene que ver con gyan o la acción con karma, eventualmente eso se vuelve bhakti, no Sanga-siddha bhakti en asociación con Svarupa-siddha bhakti. So again, Svarupa-siddha bhakti is to take the karmic activity and do it for Krishna. Entonces, por un lado, Sanga-siddha bhakti is to combine something from gyan, the realm of gyan or karma, with Svarupa-siddha bhakti, and thereby make it bhakti by association. Entonces, Svarupa-siddha bhakti tiene que ver con tomar una actividad y ofrecerla a Krishna, asignar bhakti a esa actividad, y por otro lado, Sanga-siddha bhakti es mezclar una actividad en particular con Svarupa-siddha bhakti, y lo cual lo vuelve Sanga-siddha bhakti. Does that help? ¿Se entiende la idea? ¿Ayuda? Sí, Maharaj, muchísimas gracias, muy amable. Dandavat. Let me give you one more example of gyan, combining gyan with bhakti to make Sanga-siddha bhakti. Déjenme darles un ejemplo más de gyan, de cómo combinar gyan con bhakti, para lo cual resultaría en Sanga-siddha bhakti. So to focus the mind and withdraw it from sense objects, Por that's ejemplo, not bhakti.
Cuando hablamos de enfocar la mente y de retirarla de los objetos de los sentidos, eso no es bhakti. But if we combine that with bhakti in the context of chanting, Pero si then by association with Svarupa-siddha bhakti, that activity of gyan becomes bhakti. ¿no? Este enfoque de la mente y retirar los sentidos no es bhakti, tiene más que ver con gyan, pero si combinamos esa actividad con bhakti, por ejemplo en el marco del canto, entonces esa actividad que generalmente tiene que ver con gyan, ¿no? Al ser combinada con bhakti en el marco del canto, se vuelve bhakti, se vuelve Sanga-siddha bhakti. Okay. Yeah. Some other question, Guru Maharaj? Are there more? Yeah. Okay, we'll continue. Okay. So, Good question. yeah. Ambika, would you like to present your question? Yes, Maharaj. Reverencias a todos. Yeah. Hare Krishna, Maharaj Tripurari. I'll speak in English. Last week you mentioned that one must learn to separate one's sentiments from the philosophy when those sentiments do not support the philosophy. My question is, how may one begin to practice this, especially when one may be used to seeing the world through a sort of psico-emotional lens rather than, I guess, being used to a more shastric lens? ¿Quiere mencionar la pregunta? Sí. La semana pasada usted mencionó que uno debe aprender de separar sus sentimientos de la filosofía cuando esos sentimientos no apoyan a la filosofía. Mi pregunta es, ¿cómo es que uno puede empezar a practicar esto, aún más cuando uno está acostumbrado a ver el mundo, digamos, como a través de cierto lente psico-emocional en vez de uno sástrico? Okay. Gracias. Gracias. Thank you. Yeah. Well, in the broad sense, I think that is the task at hand. En un sentido amplio, yo creo que ese es el trabajo que tenemos por delante. Because generally in the world, we do see the world from a psychological or a mental, emotional perspective. Ya que generalmente estando en el mundo, nosotros contemplamos el mundo desde una perspectiva psicológica, mental, emocional. And there are whole disciplines to try to explain everything in the world, for example, from a psychological perspective. Existe toda una serie de disciplinas que en el mundo que intentan de una forma u otra explicar el mundo, por ejemplo, en este caso desde una perspectiva psicológica. Perhaps the tricky thing about bhakti as opposed to gyan is that in bhakti, there are trans-psychological emotions, which are ideal. Quizás lo delicado en relación al bhakti en comparación con gyan es que aquí en el bhakti tenemos emociones que son transpsicológicas, ¿no? Que representan nuestro ideal. Whereas in Gyan Marg, it's real simple. The mental, emotional perspective is illusion, and that we move away from that, cancel that out, and become still. Mientras que en Gyan la perspectiva es más simple. Ellos consideran que la perspectiva mental, emocional es una ilusión, por lo tanto debemos retirarnos de esa experiencia y mantenernos en paz, quietos. In Gyan, there's no bias. En Gyan no hay prejuicio alguno o parcialidad, más bien. But then in Bhakti, there is a bias. Pero en Bhakti sí encontramos un tipo de parcialidad. There's partiality. Ya, sí, hay parcialidad. Some have partiality for Ram, some have partiality for Krishna. Algunos tendrán parcialidad hacia Ram, otros tendrán parcialidad hacia Krishna. Some are partial to Sakya Rasa, some are partial to Madhurya Rasa. Algunos serán parciales hacia Sakya Rasa y otros hacia Madhurya Rasa. So it starts to look like the material world again. Entonces empieza a parecerse como, se empieza a ver parecido al mundo material nuevamente al encontrar parcialidad. But it's important to understand that this trans-psychological realm is beyond what you can attain by Gyan. Pero esto es importante entender que esta morada transpsicológica se encuentra más allá, por encima de aquello que uno puede alcanzar a través de Gyan.
Nonetheless, in the basic sense, we can use our human emotions by applying them in bhakti. Por otro lado, en un sentido básico, también podemos usar nuestras emociones humanas y aplicarlas a bhakti, To an extent, huh? en cierta medida, obviamente. It's complicated. Sorry, Guru Maharaj. It's complicated. Se ve complicado. But nonetheless, just like in Gyan, also in bhakti, we have to begin to see the world through a philosophical eye, through the eye of scripture, through the eye of our mental, emotional perspective. And you already know that, and you're already doing that to some extent. ¿No? Pero Otherwise, you wouldn't be Bodhi. así como en Gyan, en el Bhakti también tenemos que aprender a contemplar el mundo a través de una perspectiva filosófica, escritural, y no tanto a través de una perspectiva mental, emocional. Y uno ya sabe eso, porque si no, uno no sería un devoto. For example, certain things that you feel emotionally like doing, you don't do because you know that's not good for bhakti. ¿No? Por ejemplo, hay ciertas cosas que quizás uno emocionalmente siente que las querría hacer, pero uno no las hace porque uno sabe esto no va a ser bueno para mi bhakti. This is the first aspect of Sharanagati, to accept things that are favorable for bhakti, to reject things that are unfavorable for bhakti. Este es el primer aspecto del Sharanagati, aceptar cosas que sean favorables al bhakti y rechazar aquello que sea desfavorable al bhakti. Now we, in material life, we have our own goods and bads, happies, sads, hots and colds, all arising from the senses and their reading of the world relayed to the mind, which makes the determination. I like this, I don't like that. En nuestra vida material tenemos nuestra propia lista de qué es bueno, malo, feliz, triste, caliente, frío, lo cual todo surge de la experiencia que tenemos a través de nuestros sentidos en este plano, lo cual nos lleva a tomar una determinada determinación en cuanto a lo que consideramos de vuelta bueno, malo, etc. So this conditioning gives rise to the basic dualities of material existence. Y esta condición da lugar a la dualidad básica que constituye la existencia material. So in bhakti, we rise above those dualities in a different way than we do in Gyan. Entonces en Bhakti nosotros buscamos elevarnos por encima de estas dualidades, pero de una forma diferente de como lo haríamos en Gyan. We accept something as good and something else as bad relative to if it's good for bhakti or if it's bad for bhakti. Nosotros también tenemos un criterio de aceptar lo que es bueno y no lo que y rechazar lo que es malo, pero el criterio es aceptar aquello que sea favorable para el bhakti y aquello que es desfavorable para el bhakti. Sobre esa base desarrollamos este criterio. So we embrace a new criterion for good and bad, for right and wrong, for happy and sad. Entonces, de esta manera estamos aceptando un nuevo criterio en base a lo que es bueno, malo, feliz, triste, correcto, incorrecto, etc. Whether it's pleasing to Krishna or not pleasing to Krishna, regardless of what my mental and emotional perspective may say. El criterio va a estar basado en qué es lo que da placer a Krishna y qué es lo que no da placer a Krishna, y no tanto en base a lo que mi constitución mental, emocional pueda estar diciendo. My mental emotional perspective may say this feels good, but bhakti, but it might not be favorable for bhakti. So now I make a determination based on that new criterion that what feels good is bad. ¿No? Entonces mi perspectiva emocional, mental puede decir esto me gusta, pero ahora tengo un nuevo criterio en base al bhakti y sé que si algo que me gusta emocionalmente no da placer a Krishna, entonces no voy a aceptar eso porque entiendo que no es bueno para mi bhakti. So this is the beginning of Sharanagati. This is the base kind of expression of our faith. Entonces este es el comienzo de Sharanagati, por decirlo así sería la expresión primaria, básica, rudimentaria de nuestra fe. Faith is the animating principle in life. If you don't have faith in something, then you hesitate, you cannot go forward. ¿No? La fe es el principio que anima todo en nuestra vida. Si no tenemos fe en algo, no podemos prácticamente avanzar, movernos en ninguna dirección. So faith in bhakti has a practical expression, and this is the beginning of it, accepting what's favorable for Krishna's service, rejecting what's unfavorable. Y por lo tanto la fe en el Bhakti tiene una expresión práctica en la forma de Sharanagati, el cual comienza con este criterio que es aceptar lo que es favorable y rechazar lo que es desfavorable. And you have to hone that focus
through good association and learning the philosophy more. ¿no? Y de esa manera uno debe como trabajar y condensar ese foco en buena asociación y conociendo más aún la filosofía. And, you may not have or someone may not have a very philosophical mind and so forth. You can see that I have a very philosophical mind. Y quizás alguien no tenga una mente muy filosófica y ustedes quizás puedan ver, yo quizás sí tengo una mente bastante filosófica, But you don't have to become like me. pero no es que ustedes se tienen que volver como yo. But I'm not that hard to listen to. Pero creo que tampoco soy alguien muy difícil de escuchar o de entender. So you can listen to someone who Entonces, understands the philosophy in a dynamic way and kind of upgrade your philosophical understanding. I think that many devotees in the Brinda mission would benefit from that. yo creo que uno puede escuchar a alguien, aunque uno no tenga una mentalidad filosófica, escuchar a alguien que sí la tenga y que pueda presentar la filosofía de una manera dinámica y de esa manera gradualmente uno mismo ir nutriendo, mejorando su propia fe. Yo creo que varios devotos dentro del marco de la misión Brinda podrían beneficiarse de ese tipo de experiencia. And in all Gaudiya missions. Y no solo obviamente la misión Brinda, en todas las misiones Gaudiyas esto sería algo beneficioso para todos. And it's important that we understand the philosophy in a dynamic sense, not just in terms of memorizing some dogma. Es importante que entendamos la filosofía en un sentido dinámico y no simplemente memorizar algún tipo de dogma. The whole Gaudiya community internationally suffers from eating and regurgitating religious dogma. Toda la filosofía, internacionalmente, toda la comunidad Gaudiya Vaishnava hoy en día está sufriendo de uno haber tragado y regurgitado, como de haber tragado y repetido mecánicamente algún tipo de dogma. Rather than actually entering into the philosophy. En lugar de entrar en la filosofía. Which is very accommodating, very spacious. ¿No? Y esta filosofía es muy espaciosa y tiene la capacidad de acomodarlo todo. So that's a broad answer. I hope it's helpful. Entonces, esta es una respuesta amplia, creo, espero que pueda ayudar. Yes, thank you very much, Maharaj. I appreciate you taking the time to respond. Thank you. Okay. Okay. So, I don't know if you have time for one more question or I don't know what you prefer, Guru Maharaj. Okay, one more. Okay. So, Ayodia, Madre Ayodia, usted levantó la mano, tenía una pregunta. Porque Kriparam tenía una pregunta, pero me parece que se desconectó Kriparam, ¿cierto? Si está Kriparam, él preguntó primero, pero creo que se desconectó. Así que en ese caso la Madre Ayodia tiene una pregunta, ¿está conectada? Creo que levantó la mano hace un rato. Or we can wait next week. Yeah, it seems they are not. Okay, very good. So we'll leave here, Guru Maharaj, okay? Yeah, I look forward to being with you again in next week. Lo dejamos aquí y él dice que, bueno, espera poderlos ver a ustedes la próxima semana. Hari Bol. Ya, Srila Bhaktivedanta Jai Maharaj. Swami Maharaj ki jai. Jai. Hari Bol.